Se lo preguntamos a Diana Diago. Concejal, muy buenos días. Demoradita, pero al fin llegó. Doctor Londoño, discúlpeme. Muy buenos días para usted y para toda la querida audiencia de la hora de la verdad. Es un gusto en esta mañana estar con ustedes. Bueno, siempre hablamos de Bogotá, pero Bogotá le toma el pulso al país. Bogotá le tomó el pulso al país. El ministro habló de un aumento en las extorsiones. El aumento en las extorsiones en Bogotá no es gigantesco. A todo el que trabaja, a todo el que produce, a todo el que pueden, sobre todo el que pueden ejercer violencia. ¿Qué está pasando en la ciudad en materia de seguridad? Así es, doctor Londoño. Tristemente, Bogotá se volvió una ciudad invivible. Tristemente, estamos dentro de las 10 ciudades más peligrosas del mundo. Y yo creo que aquí ha faltado mano firme, pero sobre todo una estrategia integral. Lo que usted dice es cierto. La extorsión está aumentando en un 80%. Y ya no es al gran empresario, sino es también a la señora de la esquina que vende tintos, como yo lo he denunciado en la localidad de Ciudad Bolívar, en Usme, en Kennedy, lo que ha pasado en el barrio Cedritos, que ya no simplemente es una llamada, sino entonces ya es una granada, ya matan a un empleado, asesinan al dueño, entonces preocupa tanta pasividad. Yo he sido crítica del alcalde porque yo creo que ya después de 7 meses de gobierno, ya era hora que el alcalde tuviera victorias tempranas, ya era hora que mostrara qué está haciendo, pero sobre todo ya tiene un plan de desarrollo, ya tiene unas herramientas jurídicas que deberían estar ya funcionando, pero sobre todo que los ciudadanos estuvieran sintiendo. No solamente es en el negocio, también es en Transmilenio. Yo lo he denunciado también. Mire usted, ni siquiera se puede uno montar a un bus tranquilamente porque sale el atracador, sale el que apuñalea. Entonces, ¿qué está pasando en Bogotá? El secretario de Seguridad dice, hemos tenido logros en capturas, pero es que resulta que hay capturas y las estructuras delincuenciales hoy en Bogotá están muy fortalecidas y pues cogen a la cabecilla, pero es que detrás de la cabecilla hay 10. Y si no hay una estructura realmente lógica en materia de seguridad, pues va a ser muy difícil, porque necesitamos es que esa seguridad llegue a los territorios. No es decir, yo capture a uno, pero si los territorios siguen siendo abandonados, si no hay presencia institucional, pues va a ser muy difícil. Mire usted cómo están los parques, mire la basura en Bogotá, mire la falta de iluminación. Entonces son estrategias que son transversales a la administración. Mire los entornos escolares de los niños. Vaya usted a Rafael Uribe Uribe, vaya usted a Usme, a Ciudad Bolívar, entornos llenos de basura, donde está el jíbaro, donde está dándole la papeleta al niño para que consuma. ¿Por qué? Porque es que el microtráfico es la gasolina, es el combustible que le da aire a todos estos grupos ilegales. Mientras que no se ataque el crimen integralmente, pues va a ser muy difícil que la ciudad salga adelante, va a ser muy difícil que los ciudadanos sientan que hay seguridad. Y preocupa que Bogotá tiene una tasa muy alta de hurto, por ejemplo, de hurto a personas respecto de las otras ciudades. Entonces, pues Galán hace mucho anuncio, ahora hace mucho videíto, pero no estamos viendo contundencia contra el delito. Ayer casualmente yo denunciaba en la localidad de Fontibón sicariato, tiroteo un domingo a las 2:30 de la tarde. ¿Y dónde está la autoridad? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la estrategia? Porque es que el sicariato también se está convirtiendo en un problema para la ciudad. Y ni qué decir de los delitos sexuales, ni qué decir de la violencia intrafamiliar. Bogotá es una bomba de tiempo, tristemente. Bueno, pero usted habla de capturas y yo tengo que hacerle una observación. Una captura no quiere decir un juicio. Así No es. quiere, no quiere decir que el juez convierta esa captura en un proceso penal para castigar al delincuente. ¿Cuántos son los capturados que quedan en libertad? La Total. policía, la policía los captura y los jueces los sueltan. Así es, doctor Londoño. Pero ¿por qué le hablaba de eso? Porque el secretario de Seguridad dice que su gran éxito es capturar, pero eso no es así. Y usted y yo lo sabemos porque somos abogados. Aquí hay un proceso largo y muchas veces sueltan a los delincuentes porque no tienen el material probatorio suficiente y pertinente y vuelven a lo mismo. Entonces, ¿para qué decir que capturamos? ¿Para qué decir que la policía hace un esfuerzo gigantesco en todos estos operativos si vuelve el delincuente a la calle? Mire lo que pasa en Transmilenio. En Transmilenio un delincuente entra a la URI 20 veces
y como esto es un delito menor, pero es que se ha robado el celular 20 veces, 30 veces, entonces no pasa absolutamente nada. Entonces yo creo que aquí hay que enviar también un mensaje al Gobierno Nacional y al Congreso. Nosotros necesitamos firmeza en este tipo de situaciones, porque es que el país ya no aguanta más. Y Bogotá, obviamente, al ser una ciudad capital, pues es de las más afectadas. Pero yo también creo que al alcalde Galán a veces le ha faltado, no a veces no, yo diría que en la inmensa mayoría de las veces le ha faltado autoridad. Autoridad. No solamente es ir a pasear un barrio y decir, acá están los delincuentes, sino es hacer esa estrategia contundente y a favor de la policía. Mire, yo hoy pues he venido haciendo como un seguimiento desde el Consejo de Bogotá a ver cómo está la policía en motos, en CAI móviles, y Bogotá está muy coja en temas de infraestructura para la seguridad. Entonces necesitamos que los recursos que hoy tenemos, que son pocos, porque Claudia López dejó a la ciudad absolutamente endeudada. 2 cupos de endeudamiento que el Consejo le aprobó y yo lo advertí en su momento. Bogotá no va a tener cómo financiar para la próxima alcaldía ciertos proyectos y hoy lo estamos viviendo. Entonces, esa plática que tiene hoy Bogotá para la seguridad, primero hay que saberla manejar muy bien y hay que tratar que Bogotá mejore su infraestructura para la seguridad para poder tener que material probatorio, por ejemplo, con las cámaras, que la policía tenga reacción inmediata, que tenga buenas motos. ¿Cómo es posible que en Bogotá solo tengamos 10 CAI móviles con una ciudad de 8 millones de habitantes y en una situación de inseguridad tan bárbara? Entonces yo no estoy viendo como esa voluntad política, yo no estoy viendo como ese interés por mejorar la seguridad. No, la seguridad no es de avisos, la seguridad es de golpes Bueno, contundentes y certeros. ¿Y cuál es el mejor ejemplo? La seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez. Y yo se lo he dicho muchas veces a Carlos Fernando Galán en las oportunidades que he tenido de reunirme con él. ¿Cuál fue el éxito del presidente Uribe? Sus victorias tempranas, que estuvo con la fuerza pública, que logró cosas. ¿Por qué? Porque tuvo voluntad política y hoy no estamos viendo eso en Bogotá. Las capturas pueden significar mucho, pero a la vez significan nada. Y acá necesitamos mano firme contra el delincuente, pero sobre todo proteger al ciudadano, que los recursos lleguen a donde tienen que llegar y no ponerse a gastar, por ejemplo, 2.600 millones de pesos en camionetas para él. Yo creo que eso hay que replantearlo con mucho juicio y sobre todo ahora que vamos a discutir el presupuesto, que la Secretaría de Seguridad no siga siendo el patito feo, que la Secretaría de Seguridad realmente tenga cómo poder operar y cómo darle a la policía lo suficiente. Es que mire, hay policías, a mí me han contado porque como yo denuncio tanto, que las motos no se les está dañando la cadena, que no tienen frenos. ¿Eso cómo es posible en la ciudad? bueno, Necesitamos autoridad. cómo es posible que todas esas cosas ocurren y cómo es posible que las obras estén todas atrasadas y todas desfinanciadas? Eso es de una gravedad extraordinaria, concejal. Hay que Doctor, examinarlo bien. ¿Cómo va el metro? ¿Cómo van las obras? Hay obras por todas partes. ¿Están financiadas? ¿Van a así es. terminar? Mire, ¿Van a terminar en el tiempo previsto? Bogotá es la capital de la polizombia. Este es el legado de Claudia López, de la nefasta Claudia López, que hoy se postula a la presidencia como si nada, como si su alcaldía fuese un ejemplo para mostrar. Y no, por el contrario, fue un horror para Bogotá. Pero a mí lo que me preocupa es que ellos tuvieron un empaño, que ya lleva 7 meses de gobierno Carlos Fernando Galán. ¿Y cómo es posible, por ejemplo, con las obras de la Avenida 68, que hasta ahora el director del IDU, después de 7 meses, le diga a los ciudadanos, no, qué pena, estamos desfinanciados. Tenemos un déficit, un día dice de 500.000 millones de pesos y después dice, no, no son 500.000 millones de pesos, es más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la plata en Bogotá? ¿Realmente con qué recursos contamos? Ahora se vino otra bomba dura para la ciudad ahorita en noviembre y es con Transmilenio, doctor Londoño, porque el gobierno nacional no nos quiere financiar. Entonces, ¿de dónde va a sacar la plata Carlos Fernando Galán para ese desfase que se llama el FED, que el Fondo de Estabilización Tarifaria, que no la tenemos? ¿De dónde la va a sacar? ¿Cómo le va a asegurar el transporte a los bogotanos? Entonces, tenemos obras por todos lados, están ampliando Transmilenio, pero no tenemos la capacidad para pagar. Y ahora, ¿qué está pasando con los contratistas? En la Avenida 68 hay 9 tramos, de los cuales 8 hay incumplimiento. ¿Dónde están los procesos de incumplimiento? ¿Dónde se están haciendo esas audiencias de incumplimiento? Si hay que hacer cosas duras en contra de los contratistas, pues hay que hacerlo. La caducidad,
¿Dónde están las pólizas? Necesitamos estar atentos a eso, porque es que no puede ser que las obras en Bogotá siempre se conviertan en un problema. En otros países ese tipo de obras fluyen en 1 año, 2 años. Nosotros, ¿cuántos años llevamos detrás de esto? Y lo que provoca, porque es que usted vaya a la 68 y hable con los comerciantes, como yo lo he hecho. Están desesperados porque las polisombras, el desorden, los escombros, ¿a quién trae? Al delincuente, al delincuente. Y el delincuente que hace 6 de la mañana se aprovecha de ese escenario y atraca, le saca el cuchillo a la señora, a los niños. Entonces, ¿qué está pasando con Bogotá? Necesitamos que la ciudad avance, que si bien eso fue el legado de Claudia López, ya tiene que haber o alguien que gerencie, que tenga pantalones y sobre todo que no sea un estilo de informar, porque es que usted ve a Carlos Fernando Galán y es informa. Estamos haciendo, no, necesitamos un líder que nos diga para dónde va esta ciudad, qué va a pasar con Bogotá y sobre todo que se ponga pilas también con sus secretarios y les exija, y les exija. Yo siento que aquí no hay una comunicación fluida entre el alcalde y los secretarios. Yo acá he denunciado muchas cosas que siento que no están tomando la atención necesaria, porque es que hoy Bogotá lo necesita. Lo que usted dice, la extorsión está afectando el comercio. Y si cierra un comerciante, son 3 personas para la calle. Y entonces, ¿qué va a hacer la ciudad con ese desempleo? ¿A quién va a recurrir? No, necesitamos capacidades para generar empleo, porque el gobierno nacional no nos va a ayudar en absolutamente nada. Y también se lo he dicho a Carlos Fernando Galán, no crea que Petro nos va a dar un peso, porque no nos lo va a dar. Entonces nos toca a nosotros mirar cómo desde la ciudad generamos empleo, cómo desde la ciudad mejoramos la seguridad, cómo desde la ciudad tenemos para el transporte de los bogotanos y cómo desde la ciudad sacamos adelante las obras que hoy necesita la ciudad. Bueno, no hay cómo más. Este es el panorama que dejó Claudia López, este es el panorama que ha recibido Carlos Fernando Galán, que no ha hecho lo que ha debido hacer para recuperar una ciudad que se encuentra en crisis absoluta, como lo demuestra Diana Diago, concejal de Bogotá, a quien le decimos otra vez, como siempre, muchas gracias. Gracias a usted, doctor Londoño. Gracias, pues, a Diana Diago por contarnos lo que está pasando en Bogotá. Y si esto es en Bogotá, imagínense lo que es en el interior del país. Imagínense ustedes lo que son los pueblos de Colombia, los 400 municipios de Colombia que están en manos de la guerrilla. Claro que Bogotá también está en manos de los narcotraficantes. Dios nos bendiga. Ya regresamos. ¿2020? ¡Sí! El 20 es el número de este mes, porque en agosto la diversión en Piscilago con subsidio tiene hasta el 20% de descuento. Visítanos y vive una aventura divertida por naturaleza. Reserva hasta el 14 de agosto de 2024 y ven hasta 30 días después. Compra tus entradas en www.piscilago.co y descarga nuestra app. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio.